Quiero darles gracias a Dios porque Él en su infinita misericordia me permite poder estar aquí al frente compartiendo la enseñanza con ustedes. Ya en dos oportunidades el pastor me ha hecho el llamado para predicar, ¿no? En otra iglesia. Y en esas dos oportunidades que el pastor me ha llamado para predicar allí, 2 días después que el pastor me llama, me enfermo de la gripe, me da fiebre, me da cualquier cosa. Y pasó toda la semana así. En la última semana que el pastor me dijo para predicar en la iglesia Renuevo, me dijo un martes. El miércoles en la mañana amanecí con fiebre, dolor de cabeza, el malestar de la gripe. Y dije, Señor, esto no es mío. Si tú me estás llamando a predicar, este domingo yo voy en tu nombre, voy a predicar para allá. Y hermano, así fue. Con el malestar que tenía, fui y prediqué, el Señor se glorificó y los hermanos quedaron edificados por el consejo de la palabra. Esta semana no fue la excepción, pero no fue a mi persona. Esta semana fue mis hijos y mi esposa. El pastor me llamó el lunes, me mandó un mensaje el lunes. Hermano, necesito que te encargues de la predicación el domingo. Y yo, claro que sí, pastor, ahí estaré. El martes amaneció mi hijo Juan David con fiebre, con malestar de gripe. Lo llevé al médico, tenía la tensión baja. Un niño joven de 14 años, la tensión baja la tenía. Bajita, bajita, bajita. Le estoy hablando de la tensión baja de 44 y la tensión alta en 77. Y yo, gloria a Dios. Señor, tú me estás llamando a predicar tu mensaje. Yo voy en tu nombre. El miércoles, mi hija Carlimar comenzó con el malestar de la fiebre, la gripe. Y yo dije, Señor, en tu nombre voy el domingo a predicar. El miércoles, mi esposa, Mariana, comenzó con el malestar de la fiebre, la gripe, las amígdalas. Yo dije, Señor, el domingo en tu nombre voy a predicar. Y aquí estoy, mis hermanos. También un poco debilitado porque también pasé esa virosis, pero dándole glorias a Dios, porque el Señor nos ha llamado a cumplir una misión. Y yo he entendido durante estas 3, 4 últimas semanas que es así. El Señor nos ha llamado a cumplir una misión. Y mientras nosotros le demos largas al asunto, el Señor no va a ser glorificado. Entonces tenemos que ir a donde el Señor nos está llamando a hacer la obra, a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, para que el Señor sea glorificado en todo tiempo. Amén. Entonces aquí estoy esta mañana compartiendo con ustedes el mensaje y vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Y voy a pedirle que nos ubiquemos en el capítulo 19. Vamos a culminar este capítulo 19 del libro de los Hechos. Ubiquémonos en los versículos del 23 al 41. Hechos 19, versículo 23 al 41. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios,
y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo, a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacando de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos, entonces Alejandro pidió silencio con la mano, queriendo hablar en defensa ante el pueblo, pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones Éfesos, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Éfesos es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que, pues que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigües y que nada hagáis precipitadamente. ¿Por qué habéis traído a estos hombres sin sacrilegio ni blasfemadores de vuestra diosa? Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden. Y procónsul hay, acúsenle los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por eso de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Vamos a orar. Señor, queremos esta mañana darte gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Ruego en esta mañana que tu palabra, Señor, sea edificando a tu iglesia, sea confrontando los corazones de aquellos que hoy nos están visitando en este lugar, Señor. Sea tu palabra enviada a hacer lo que tú la has enviado a hacer, que no regrese vacía, sino que sea confrontando los corazones, sea abriendo los corazones para que tu evangelio llegue a estos corazones y puedan, Señor, recibirte como tu Señor y Salvador, que es lo que tú has enviado a tu palabra, a salvar al mundo. Gracias por Cristo Jesús, por morir en la cruz del Calvario, el cual nos da bendición, el cual nos da salvación, el cual nos lleva, Señor, a la vida eterna. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos así y decimos amén y amén. Yo he titulado esta predicación El impacto del Evangelio en el mundo. El impacto del Evangelio en el mundo. Y voy a dividirla en 3 puntos. Primero, la causa del disturbio, versículo 23 al 27. Segundo, la reacción del pueblo, del versículo 28 al 34. Y tercero, la intervención del escribano, del versículo 35 al 41. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto. En esta carta y en este momento en que Pablo está en Éfeso, habían ocurrido muchísimas cosas que ya nuestro pastor nos instruyó la semana antes pasada acerca de este texto de Pablo en Éfeso. Y allí podemos observar, y durante todo el trayecto del libro de los Hechos, hemos podido observar que la palabra de Dios ha ido difundiéndose, que la palabra de Dios ha ido transformando los corazones, que la palabra de Dios ha hecho el efecto que el Señor la ha enviado a hacer. Y yo quisiera pasar por algunos pasajes del libro de los Hechos para poder ponernos en sintonía acerca de este versículo 23. El versículo 23 comenzando dice: hubo por aquel tiempo un disturbio. ¿Por cuál tiempo? Vamos a hacernos esa pregunta. Entonces, vamos a ubicarnos en algunos versículos que quiero compartir con ustedes y voy a pedirle a mi hermana Surángel que pueda proyectar algunos versículos allí que quiero compartir con ustedes que tienen que ver con la importancia de la predicación del evangelio, que es lo que causó este alboroto en Éfeso.
Hechos 2:47. Ok, Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto es por la predicación del mensaje. El versículo 4, capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Estamos hablando de una membresía de aproximadamente 10,000 personas, porque dice hombres 5,000. Imagínense multiplicado por 2, hombres, mujeres y quizás niños también que estaban allí. Entonces estamos hablando aproximadamente de una membresía de 10,000 personas, y así iba aumentando. Hechos 5, versículo 14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Iba en aumento, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. La primera parte del versículo dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos. Vemos que era un crecimiento que había exponencialmente allí en el libro de los Hechos. Luego capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor en número de los discípulos y se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vean todo lo que la palabra de Dios estaba ocasionando durante todo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tuvo un transcurso de 30 años mientras se afianzaba cada uno de estos eventos. Entonces, 30 años, en 30 años, todo esto estaba ocurriendo. Hechos 9:31 dice, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecían y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en números. ¿Ok? Hechos 11:21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Hechos 16:5, así que la iglesia eran confirmadas en la fe y aumentaban en números cada día. Es decir, la palabra de Dios era lo que estaba ocasionando todo esto en Éfeso. Capítulo 23, versículo 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, es decir, no era cualquier disturbio, era un gran disturbio. La NBI lo traduce como un fuerte disturbio o un grave problema que había en ese momento. Entonces, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Qué era esto del camino? No era un grupo musical como podemos escuchar por ahí. Se pudiera decir, no, los del camino, grupo musical. No. Los del camino hace referencia al cristianismo, al evangelio que en ese momento estaba creciendo en todo lugar donde se predicaba el evangelio de Jesucristo. Entonces, lo del camino hace referencia a el evangelio, hace referencia a los cristianos que en ese momento estaban de aumento en aumento. Y en este tiempo Pablo estaba llegando a Éfeso, y Éfeso era un lugar bastante llamativo en el sentido de que había mucha religiosidad allí, en el sentido de que adoraban, y en este caso adoraban a la diosa Diana, ¿verdad? Que es lo que nos refleja el texto. Entonces, Pablo, dirigiéndose a este lugar, predica el evangelio y ocasiona este gran disturbio. No era un disturbio pequeño. Versículo 24 dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices. Entonces, ¿qué fue lo que causó esto? ¿Qué fue lo que ocasionó que este disturbio se produjera allí en Éfeso? Lo que causó este disturbio fueron los del camino, el evangelio, el crecimiento exponencial del evangelio que iba
siendo notorio en estos lugares. Entonces dice, porque un platero llamado Demetrio, versículo 24, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. No sabemos realmente quién es este Demetrio, porque la Biblia no relata más nada, sino lo que aparece aquí en el texto. Pero este Demetrio, detrás de todo lo que pudiéramos observar a través de este texto, en el sentido de que disfrazaba lo que era la religiosidad para de fondo manifestar un, una necesidad más real. Y la necesidad, que pudiera decirse que es necesidad para él, era la riqueza, el dinero, la codicia al dinero. Porque dice allí, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia. Es decir, que era un negocio, por así decirlo, redondo, que daba mucho dinero. Porque más adelante en el texto 25 dice que ellos a través de ese oficio obtenían ¿qué? Sus necesidades. A través de ese oficio que tenían, suplían las necesidades. No, ¿qué tenían? Riquezas, dice el texto allí. Es decir, que era un negocio redondo para ellos. Y el evangelio estaba afectando ese negocio. Y entonces eso era lo que había de trasfondo en la intención que Demetrio tenía en hacer este alboroto en Éfeso. Pero lo disfrazó en una religiosidad, haciéndole entender, porque si vamos al versículo 26, dice, perdón, el versículo 25 dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, él ocasiona, Demetrio, ocasiona este alboroto tratando de persuadir a las personas, dándoles a entender que su negocio estaba siendo desmantelado, por así decirlo. Y eso es lo que hace normalmente este tipo de negocios, o los que hacen trabajo, o lo que hacen de la religiosidad un negocio. Cuando el evangelio comienza a penetrar verdaderamente en la vida de la persona, eso ocasiona un alboroto. ¿Por qué? Porque desmantela lo que detrás realmente hay de esa religiosidad. Y hoy, como iglesia, nosotros debemos tener mucho cuidado. El evangelio hoy en día está siendo tomado como un negocio. Hay muchas iglesias que usan el evangelio para adquirir mucha riqueza, mucho dinero, y están usando el evangelio para eso. Damos gracias a Dios porque nuestra iglesia, para la gloria de Dios, predica el verdadero evangelio, predica la sana doctrina, y no es que persuadimos a la gente a que dé más, porque el evangelio le va a proporcionar mucha más riqueza. Nosotros, para la gloria de Dios, predicamos el verdadero evangelio. Amén. Y hoy en día muchas iglesias usan, como les dije, el evangelio para obtener ganancias. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué nosotros estamos dentro de una iglesia? Hace un tiempo estuve discipulando a una persona, y esa persona me supo dar a entender que se había introducido a la iglesia porque tenía un negocio, y en la iglesia ella podía conseguir, ¿qué? Buenos clientes. Entonces, ¿qué es lo que realmente está moviendo tu fe? ¿Los negocios o Cristo Jesús o el evangelio realmente? Si eres un verdadero cristiano, hermano, tú tienes que usar el evangelio para ayudar a otros. Si eres un verdadero cristiano, usa el evangelio para que otros también puedan llegar a los pies de Cristo. Y era lo que Pablo estaba haciendo, predicando el evangelio, trayendo las buenas nuevas de salvación a las personas que estaban allí en Éfeso, para que sus corazones fueran transformados por el poder del evangelio.
¿Y qué era lo que el evangelio estaba haciendo en los versículos anteriores, los capítulos anteriores que nosotros leímos? El evangelio estaba ocasionando trastorno en las personas, estaba trastornando su vida, estaba cambiando su manera de pensar. Y en este texto, estos hombres, el evangelio no había llegado a ellos, sino que ellos estaban ocasionando un alboroto. ¿Por qué? Porque el evangelio estaba dañando su negocio. No les convenía que el evangelio siguiera difundiéndose, que la palabra de Dios siguiera difundiéndose. Uno de los versículos que leímos hace un momento dice que había mujeres nobles, no pocas. Quizás estas mujeres eran de las que compraban muchísimos utensilios de estos que vendían ellos, ¿verdad? Muchísimos templecillos de estos que hacía Demetrio y los artífices que estaban allí. Y estas mujeres dejaron de comprar estas cosas y les dañaron el negocio, les estaba dañando el negocio, el evangelio de Cristo Jesús, los del camino, como los describen ellos allí. ¿Estamos siendo nosotros los del camino? ¿Estamos nosotros eh, haciendo que nuestras comunidades, estamos haciendo que nuestras familias también sean transformadas por el evangelio? ¿Estamos ocasionando disturbios nosotros en nuestras comunidades? Disturbios para bien, para que el evangelio sea transformando las comunidades, los sectores, porque si nos ponemos a analizar el libro de los Hechos, el evangelio estaba haciendo toda esta obra allí durante el trayecto que estamos leyendo hasta este momento. El evangelio estaba transformando los corazones, el evangelio estaba cambiando la vida de muchas personas que se dedicaban a hacer cosas con otros fines. Y ahora su mente había sido transformada para la gloria de Dios. Y es lo que el evangelio hace en la vida de las personas. Dice el versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, o sea, que no era muy amigo de Pablo, no le tenía muy estima a Pablo, dice, pero este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Acabamos de leer los versículos que leímos hace un momento. Durante casi toda Asia ha apartado a mucha gente, no ha apartado a poca. Por eso les leí esos versículos anteriores, para que se dieran cuenta que el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio que el Señor nos ha entregado a nosotros es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Eso es el evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y era lo que el evangelio estaba provocando en todas estas áreas, en todas estas ciudades que se predicaba el evangelio de Jesucristo. Y entonces, apartando casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Es decir, la persona que decía que era de Éfeso tenía que ser una persona que adoraba a a Diana. La persona que no adoraba a Diana y decía que era un Éfeso era un embustero, porque eso estaba arraigado en ellos, esa cultura estaba arraigada en ellos, que la persona que decía yo soy Éfeso y no adoraba a Diana era un embustero. El texto dice allí que veneraba todo el mundo, Asia y todo el mundo entero. Es decir, venían personas de diferentes lugares a adorar a esta diosa. Y todas estas personas venían, quizás compraban sus utensilios que ellos vendían y ellos se beneficiaban de esto, se beneficiaban de este negocio. Venían personas de diferentes lugares, compraban todas estas cosas, compraban las tortillas, compraban todo esto y ellos estaban siendo enriquecidos con estas cosas. Versículo 28 dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Éfesos. Grande es Diana de los Éfesos. Era lo que ellos gritaban. Ahora, versículo 29 dice, y la ciudad se llenó de confusión
y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonio, compañero del apóstol Pablo. Esta fue la reacción del pueblo, reacción que fue provocada por Demetrio, provocada disfrazando la religiosidad de la adoración a Diana, pero en sí era en juego su riqueza y su negocio. Entonces, aquí fue la confusión. Y ahora, la persona que no tiene el evangelio de Cristo Jesús, la persona que no ha abrazado la verdad del evangelio de Cristo Jesús, actúa de esta manera. Y esto es lo que refleja este texto acerca de las personas que no reciben el evangelio como su forma de vida. Dice que cuando oyeron estas cosas, versículo 28, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Éfesos. Primero, la persona que no tiene el evangelio, que no ha conocido el evangelio de Cristo Jesús, siempre anda airada. Busca la mejor oportunidad para airarse. Busca cualquier cosita para airarse. Eso es la persona que no conoce el evangelio. Y diciendo, grande Diana de los Éfesos, versículo 29, y la ciudad se llenó de confusión. La persona que no conoce el evangelio, la persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, anda siempre en confusión. Todo lo que sucede a su alrededor los confunde. Siempre andan buscando algo que hacer, algo que pueda llenarlo porque están en confusión. Eso es lo que hace la persona que no reconoce el evangelio, que no recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Dice el versículo 29, lleno de confusión, y unas se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. 31, también algunos de las autoridades de Asia que eran sus amigos le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Vean lo importante en este texto, y quiero ponerlo como aplicación de nosotros como cristianos, hermanos, como pueblo de Dios, buscar personas sabias para que nos den un consejo sabio en el momento oportuno. Pablo, queriendo ir en su deseo de poder ayudar a estos hombres que lo apoyaban allí, que estaban con él, hubieron personas que estuvieron alrededor de él allí, amigos, dice la Escritura, que le dieron un consejo sabio. Pablo, no vayas allá, porque si vas, corres peligro. Y Pablo, siendo el apóstol, siendo un apóstol, que nosotros conocemos al apóstol Pablo como el apóstol de Jesucristo, hombre que predicaba en diferentes lugares y las personas eran transformadas, recibió este consejo con humildad. Recibió el consejo sabio de esta persona con humildad. ¿Qué tan humilde estamos siendo nosotros de recibir el consejo de alguno de nuestros hermanos que ven que nosotros estamos yendo por un camino que no es el correcto? Estamos siendo humildes en reconocer que ese consejo es sabio para nuestras vidas. Estamos siendo humildes en reconocer que lo que nuestro hermano nos está diciendo es para ayudarnos a nosotros. Hermana Yarixa, no siga comiendo pan. Hermana Yarixa, no siga comiendo pasta. Es un consejo que te está dando un hermano que es sabio en el Señor. Entonces, reciba ese consejo y avance conforme a ese consejo que se le está dando. Entonces, Pablo en ese momento recibió, el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, recibió ese consejo humildemente y se obtuvo de ir a ese lugar. Y dice allí que algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase al teatro. Versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros, porque la concurrencia, unos gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Es decir, también que las personas que no reciben el mensaje del evangelio, que no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, también son personas necias. Es lo que dice el texto allí de fondo. Son personas necias que van a los lugares
sin saber por qué se les está llamando a que vayan a un lugar y se amoldan a lo que en ese momento está sucediendo. La turba estaba en ese momento enfurecida, gritando muchísimas cosas allí acerca de la diosa, o gritando acerca de esta diosa que grande es Dios, la Diana de los Éfesos. Pero en sí, en fondo, ellos no sabían qué era lo que ellos estaban haciendo allí. ¿Por qué era ese alboroto? Esa es una necedad. Que una persona se le llame a un lugar o se convoque a un lugar y la persona vaya sin saber ni siquiera que cuando hay un alboroto, cuando hay un desorden en ese lugar y tú ni siquiera sepas por qué te están convocando a ese lugar, por qué te están llamando a que vayas a ese lugar. Entonces, esa es una necedad también. Entonces, la persona que no ha recibido el evangelio, que no conoce del evangelio, también actúa con necedad. Son 4 cosas que observamos allí en este texto acerca de la actitud o la cómo se comportó el pueblo en ese momento. Primero, la persona que no conoce el evangelio actúa con ira. La persona que no conoce el evangelio siempre anda en confusión. La persona que no conoce el evangelio siempre actúa con necedad. Damos gracias a Dios que el Señor nos ha liberado de todo eso. Amén. Damos gracias a Dios que el evangelio de Cristo Jesús ha actuado en nuestras vidas y ha transformado nuestras vidas. Y espero que lo siga haciendo en cada uno de nosotros, porque no hemos llegado todavía a la estatura del varón perfecto. Vamos en eso, vamos en ese camino. Amén. Versículo 33 dice, y sacaron de entre de la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, queriendo hablar en defensa ante el pueblo. Alejandro quizás en ese momento, no sabemos quién es este Alejandro. Algunos dicen que es Alejandro del que habla Pablo en el libro de los Corintios, ¿verdad? Pero no lo sabemos, la Biblia no nos da tantos detalles acerca de él. Pero dice que Alejandro hizo silencio con la mano y quería hablar en defensa ante el pueblo. Es decir, judíos dijeron, no, Señor, Alejandro dijo, Señor, nosotros no tenemos nada que ver con el apóstol Pablo, no tenemos nada que ver con estos hombres que están alborotando al pueblo. Es lo que él quiso decir, ¿verdad? Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Éfesos. Imagínense lo enfurecido que estaban estas personas, que pasaron 2 horas, hermano, 2 horas gritando, grande es Diana de los Éfesos. Era tanta la ira, era tanto el enojo y era tanto lo que tenían estas personas que pasaron más de 2 horas gritando esta consigna. Entonces, versículo 35, el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones Éfesos, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Éfesos es guardiana del templo de la gran diosa? Versículo 35. Allí comenzamos con la intervención del escribano y vamos a observar allí 3 recursos que utilizó el escribano para apaciguar la confusión que había en ese momento, ¿no? Primero usa la reputación de Diana, versículo 35, dice, entonces el escribano cuando había apaciguado la multitud dijo, varones Éfesos, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Éfesos es guardiana del templo de la gran diosa y de la imagen venida de Júpiter? Es decir, había caído una piedra del cielo y ellos decían que venía de Júpiter. Esa piedra cayó allí en Éfeso y ellos comenzaron a adorarla. Esto me hizo recordar una vez que el hermano Luis Villalba comentó en una predicación allá en la CGR y tocó el tema de los dioses deben de estar locos. No sé si vieron esa película, los dioses deben de estar locos, con una botella que cayó del cielo, una botella de refresco, y ellos comenzaron a adorar esta botella. Bueno, los éfesos en ese momento estaban actuando así. Dicen que era una piedra que cayó del cielo. Ellos decían, bueno, esta piedra viene de Júpiter. Y ellos comenzaron a adorar esa piedra y la pusieron en un templo. Y dice que ese templo era el lugar más sagrado para ellos en ese momento, ¿no? Y ellos adoraban
a esta diosa, dice el versículo 36, pues que esto no puede contradecirse. Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Es decir, que nadie puede contradecir que la diosa Diana era venerada por todos allí y que ellos, Éfeso, era guardianes, era los que cuidaban el templo, era los que guardaban el templo de la diosa Diana. Nadie podía contradecir eso. Eso era notorio allí en Éfeso. Eso era evidente en Éfeso. Y él usó este argumento para calmar la tensión que había en ese lugar, la reputación de Diana. Y versículo 37 dice, porque habéis traído a estos hombres sin sacrilegio, sin ser sacrilegio, ni blasfemadores de vuestra diosa. Sin sacrilegio quiere decir que no eran ladrones del templo. O sea, estaba argumentando que por qué trajeron a estos hombres a este lugar si ellos no habían robado nada del templo. Ellos no habían hurtado nada del templo. Eso era lo que decían allí. Y luego dice, ni blasfemadores de vuestra diosa. Es decir, que ellos no habían hablado nada en contra de la diosa Diana. Versículo 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsul hay. Acúsenlos los unos a los otros. Lo otro que usa allí es las leyes de Éfeso. Y lo otro que observamos es que usa la autoridad de Roma. Dice el versículo 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por eso de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Es decir, usaron la autoridad de Roma para calmar la turba que había. ¿Okay? Ahora quiero compartir con ustedes algunas aplicaciones para la iglesia hoy acerca de estos versículos. Implicaciones que pudieran ayudarnos a nosotros como iglesia. En la causa del disturbio, nosotros como iglesia, cuando la iglesia crea problemas en este mundo, comienza a prosperar en el sentido más puro. Cuando nosotros como iglesia predicamos el evangelio fielmente, cuando nosotros anunciamos la palabra del Señor fielmente y esto causa problemas en la comunidad donde nosotros estamos o en el lugar donde estemos predicando el evangelio, nosotros como iglesia comenzamos a prosperar en el sentido más puro que hay para la iglesia, en el sentido espiritual. Comenzamos a prosperar en el sentido espiritual. Nosotros como iglesia, a crecer espiritualmente. El carácter de Cristo comienza a ser formado en nosotros como iglesia. Amén. Y segundo, la iglesia prospera mejor cuando es perseguida. Lo vemos en el libro de los Hechos. La iglesia cuando estaba siendo perseguida, mientras más perseguida era la iglesia, más aumentaba, más crecía en número y crecía también en pasión por predicar el evangelio, en pasión por hablar acerca de estas nuevas verdades que habían sido conocidas por ellos. Amén. ¿Estás siendo tú apasionado por predicar el evangelio, hermano? ¿Será que es necesario que venga persecución a tu vida? Hermano, vamos a ponernos las pilas, por así decirlo. Vamos a activarnos a predicar el evangelio para que la iglesia también pueda prosperar, para que la iglesia pueda seguir creciendo. Amén. Tercero, la iglesia debe ser la conciencia de la comunidad. Usted y yo como iglesia, hermano, debemos ser la conciencia de la comunidad. Somos los que tenemos la tarea de predicar estas verdades. Somos los que tenemos la misión de llevar este evangelio a todo lugar. Tenemos la gran comisión, Mateo capítulo 28, ¿verdad? Que dice que por tanto debemos ir y hacer discípulos. Nuestro pastor nos acaba de dar algunas directrices de que esta iglesia debe ir a una cultura de discipulado. Y la mejor manera de hacerlo es predicando el evangelio, porque es el medio por el cual el Señor trae a las personas al arrepentimiento.
la predicación del evangelio. Y lo vemos en el libro de los Hechos, que era a través de la predicación del evangelio que la gente eran transformada, que las personas eran cambiadas. Entonces ese es el medio que Dios usa para traer a las personas al arrepentimiento, a la nueva vida, la predicación del evangelio. Fielmente. Cuando se predica el evangelio, fielmente. Amén. Entonces la iglesia que se hace amiga del sistema, se mete en grandes problemas, mis hermanos. Un verso sin mucho esfuerzo. La iglesia que se hace amiga del sistema, es decir, que se hace amiga de las cosas que mueven este mundo, se mete en grandes problemas, mis hermanos. Nosotros como iglesia somos una entidad espiritual. Amén. Somos una entidad espiritual que el Señor ha establecido aquí en la tierra para que su reino sea establecido aquí también. Y es a través de la iglesia, es a través de la predicación del mensaje del evangelio que las personas llegan a los pies de Cristo. No hay otro método, no hay otra manera en que la persona pueda llegar a los pies de Cristo, sino es a través de la predicación fielmente del mensaje del evangelio. Amén. Predicar fielmente la palabra de Dios tiene dos resultados: progreso en el evangelio, como lo hemos visto aquí, pero también tiene persecución de parte de Satanás. El Señor lo reprenda. Pero la Biblia dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Somos el pueblo de Dios, mis hermanos. Somos llamados a anunciar las nuevas de salvación, porque hemos sido sacados ¿de dónde? De las tinieblas, mis hermanos. Hemos sido sacados de aquel lugar de perdición donde nosotros estábamos. Porque estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Y el Señor en su gran misericordia, en su gracia, nos ha llamado a formar parte de su pueblo, a formar parte de su iglesia. Pero esta iglesia tiene una misión que cumplir, tiene una tarea que hacer, y es predicar el evangelio de Cristo Jesús, formando una cultura de discipulado. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos en este 2026 a hacer esa labor? Amén. Así es que se habla, mis hermanos. Así es que se dice. Comprometido con la palabra del Señor. Ahora, implicaciones personales. ¿Realmente el evangelio ha impactado tu economía? ¿El evangelio ha impactado mi economía? Aquí el evangelio ha impactado la economía de esta ciudad. Había impactado la economía de muchos lugares en Asia, donde el evangelio estaba siendo predicado. Entonces el evangelio está impactando tu economía, mi hermano. Estás mirando el dinero, la riqueza o lo que pudieras tener igual como lo mirabas antes de conocer a Cristo Jesús. En una cultura de iglesia donde se te ha impuesto que el 10% es de Dios. Nuestro pastor hablaba también hace un momento de eso. El 10% le pertenece a Dios y el 90% te pertenece a ti. El pastor lo dijo hace un momento. Si usted tiene ya la cultura de diezmar y quiere seguirlo haciendo, hágalo. Pero lo que realmente nos debe mover a nosotros para nosotros ofrendar o diezmar, si así lo quiere llamar, es reconocer que todo le pertenece a Dios, que todo es de Él. El dinero que usted se gana en su trabajo, principalmente Dios le da la fuerza a usted para levantarse todos los días a ir a trabajar. Segundo, Dios es el que le provee a usted ese dinero. Eso poco que usted gana o eso mucho que quizás usted gana. Es Dios quien se lo provee a usted. Por lo tanto, todo le pertenece a Él. Amén. Todo es de Él. Entonces, nosotros como iglesia o el evangelio realmente ha impactado tu economía, mi hermano. Realmente el evangelio ha impactado tu vida personal. El evangelio ha impactado tu vida a tal punto de que tu economía ha sido impactada también. Debemos observar eso en nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo yo con lo que el Señor me da? ¿Está trayendo gloria a Él? Con lo poco que quizás gano, eso lo uso para darle gloria a Dios. Con lo mucho que gano, eso lo uso para darle gloria a Dios. El Señor nos bendice a nosotros para nosotros bendecir a otros también. Entonces, la economía
es afectada también por el evangelio, es impactada por el evangelio también. Nuestra economía, si nosotros hemos abrazado un verdadero evangelio, también es impactada por el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Y entonces se les ha enseñado en muchas iglesias eso, que el 10% es de Dios y el 90% es de nosotros. No, todo le pertenece a Él, todo es de Él. Segundo, el evangelio ha cambiado nuestra identidad. Yo creo que ya no es lo mismo que se hablaba anteriormente del hermano Adrián Bello a lo que se habla hoy en día. Quizás el hermano Adrián Bello era un hombre en aquel tiempo orgulloso y muchos por allá, sus vecinos, lo veían como un hombre orgulloso, y hoy es una persona humilde, sencilla, porque el Señor ha transformado su vida a través del evangelio. Porque tienes una nueva identidad en Cristo Jesús. Amén. Y esa identidad te lleva a traer gloria al Señor. Ahora, en la reacción del pueblo, algunas implicaciones. Solo las buenas noticias del evangelio pueden apaciguar verdaderamente nuestras almas. Solamente la noticia del evangelio, las nuevas buenas de salvación, pueden apaciguar esa sed que nosotros tenemos quizás de airarnos en algún momento. Solo el evangelio de Cristo Jesús puede hacerlo. Solo el evangelio de Cristo Jesús puede traer calma a nuestras vidas cuando nuestros familiares están enfermos. Solo la palabra de Dios es lo que puede hacerlo. Y siempre cuento esto como testimonio, y quizá usted me irá a decir, bueno, el hermano todo el tiempo cuenta lo mismo. No, porque es un testimonio verdadero de que la palabra de Dios es la que trae paz en nuestra vida. Cuando yo pasé por la situación de la ACV que me dio, hermano, mientras yo estaba en ese proceso, lo que pasaba por mi mente era la palabra de Dios. Lo que pasaba por mi mente eran los salmos que yo me sabía en ese momento, y era lo que me apaciguaba, era lo que traía paz en mi vida en ese momento, era lo que traía tranquilidad en mi vida en ese momento. Los cánticos que yo recordaba en ese momento mientras estaba pasando mi proceso, cantaba al Señor, y era lo que traía paz a mi vida. Entonces el evangelio es lo único que puede calmar nuestras almas. Es lo único que puede traer paz en nuestras vidas. Mi amigo y mi amiga, que puedas estar esta mañana entre nosotros. No sé si hay algún amigo entre nosotros esta mañana. Tú que estás aquí esta mañana, yo te invito a que abraces la verdad del evangelio en tu vida, para que tengas paz en medio de la tormenta, para que el Señor traiga en tu vida consuelo, para que el Señor traiga principalmente salvación que la necesitas. Urgentemente, la persona que no tiene a Cristo en su corazón necesita la salvación, necesita ser salvo. Entonces yo te invito esta mañana a que tú puedas reconocer al Señor Jesucristo en tu vida como tu Señor. Hermano, lo que realmente necesita una persona para estar en paz es el Evangelio de Cristo Jesús. No hay otra cosa que pueda traer paz a nuestra vida. No hay otra cosa que pueda traer paz a nuestras almas, sino el Evangelio de Cristo Jesús. Para resumir, con esto termino, que creo que me pasé un poco el tiempo. ¿Cómo ha impactado el Evangelio tu vida? ¿Realmente el Evangelio ha impactado nuestras vidas? ¿Ha transformado nuestras vidas? La predicación que nosotros damos en nuestra comunidad, con nuestra propia vida, ¿está impactando la vida de otros? Ruego que así sea, hermanos. Ruego que nosotros seamos agentes de bendición para otros, para que el Señor, a través de nuestro testimonio, pueda traer salvación a otras personas por la predicación del Evangelio. Si usted no puede predicar porque le da miedo pararse al frente a alguien, predique con su testimonio. Predique con su testimonio también. La persona va a mirar la Biblia a través de usted también, de su comportamiento, de cómo usted refleja el carácter de Cristo, cómo usted refleja la misericordia de Dios en otras personas, cómo usted refleja la bondad, el amor de Dios en otras personas. Amén.